Hace meses que estaba esperando esta serie. Recuerdo ver en redes sociales el tráiler de esta nueva obra y pude ver que fue creada por los mismos que hicieron Juego de Tronos. Estamos acostumbrados a que nos presenten tráilers en donde una obra se vea que promete bastante, como pasó con la película Luna Rebelde, que se estrenó el año pasado. En el vistazo que le dimos al tráiler de Luna Rebelde, esta tenía pinta de ser una película que prometía, y todos ya sabemos qué pasó con eso. Estaba muy emocionado con el estreno del Problema de los Tres Cuerpos, ya que soy muy fan de la ciencia ficción. La verdad, no estaba seguro qué esperar por parte de Netflix y los padres de Juego de Tronos, Daniel Huis y David Benioff. Me encontraba navegando por el internet cuando me enteré de que salió la serie El Problema de los Tres Cuerpos. Simplemente me emocioné. Busqué la manera de cómo ver el primer capítulo y me di cuenta de que de un solo golpe Netflix nos dejó libre todos los capítulos, algo que me llamó mucho la atención. No tenía que esperar a cada fin de semana para ver cada capítulo. Eso me gustó. El primer capítulo es importante, así que estaría atento a la calidad de la serie. La historia empieza trasladándonos al año 1966, el cual sería el inicio de una época turbulenta en China. Este sería el año en donde Mao Zedong crearía un movimiento político y social destinado a revitalizar el comunismo para así consolidar su poder. Hoy en día ya sabemos qué pasó con eso. Lo que este tipo hizo, en pocas palabras, fue meterle cosas en la cabeza a los ciudadanos, que rechazaran la burguesía, el capitalismo, destruir la ciencia, hasta incluso destruir su propia cultura. Destruir cualquier cosa que él percibiera como amenaza a su poder. Es por eso que al inicio de la serie se nos muestra a una multitud totalmente ideologizada, rechazando la ciencia y la lógica. Se nos enseña a un profesor de física siendo condenado por una multitud que probablemente en su mayoría no estaba bien educada. El físico es asesinado en frente de la multitud por unos jóvenes fanáticos del Partido Comunista Chino. Esto sucede en frente de su esposa resignada y derrotada, la cual también es física, pero por miedo a su integridad decide traicionar a su razón para salvar su pellejo. Entre la multitud también estaba su hija, la cual tuvo que presenciar el asesinato de su padre por fanáticos. Terrible, algo que a cualquiera lo marcaría de por vida. La muerte de su amado padre la marcaría para siempre. Este además es un evento clave para la trama El Problema de los Tres Cuerpos. Esta joven se llamaba Ye Wenye, un personaje clave en esta historia. La serie cambia de escena y nos traslada al año 2020, pero esta vez estamos en Reino Unido. Vemos una escena de policías. El motivo: ha ocurrido un homicidio un poco raro. Vemos una pared pintada con un montón de números, pero no fue con pintura con la cual escribieron esos números, sino con la misma sangre de la víctima. Al parecer, la escena da a entender que fue un suicidio muy peculiar. Nos vamos ahora a un laboratorio que tiene un colisionador de partículas. Aquí hay dos personajes relevantes, uno es Saul, el otro es Vera Ye, ambos físicos de partículas. En esta primera escena no lo explican, pero el colisionador está arrojando datos inconsistentes en sus pruebas, porque los datos recabados no tienen ninguna lógica. El motivo se explica más adelante. Antes de terminar su conversación con Saul, este le pregunta que si cree en Dios, y este le responde que a pesar de que los resultados a las pruebas desafían a la física, este no cree en Dios, pero aparentemente ella se refería a otra cosa. Tal vez tenía miedo de lo que estaría por venir y no podía decir. Acto seguido, ella se suicida. Ahora vamos a un bar en donde dos científicas, Howie Salazar y Jean Chen, se están emborrachando y hablando de cosas mundanas, hasta que una de ellas nota algo raro en su campo de visión. Empieza a ver destellos, pero no les presta atención. Forman unos números en cuenta regresiva. Howie se asusta, pero es interrumpida por su amiga. Le da la noticia que una conocida de ellos se acaba de quitar la vida. Era Vera. Avanzando más en el capítulo, retrocedemos en el tiempo hasta donde se encuentra Ye Wenye, trabajando forzadamente. En este momento de su vida conoce a un amigo aparentemente inteligente, el cual la entiende. Se dan a conocer más íntimamente para luego ser una pareja en secreto. Un día es confrontada por habérsele encontrado un libro en inglés
y se la acusa por portar propaganda tóxica. Es arrestada y maltratada, pero no le hacen daño porque reconocen que es una persona inteligente. Entonces es reclutada para un proyecto del gobierno, pero con una condición: jamás podrá salir de esa base militar, y ella tranquilamente acepta. Este, además de ser un suceso trágico y deprimente para su vida, es un evento importantísimo para la trama. Volvemos al presente nuevamente y vemos como la mamá de Vera y Jin interactúan y le rinden tributo a su reciente fallecido ser querido en común. Vera era amiga de Jin. La madre de Vera le comenta que no sabe por qué su hija hizo eso, solo sabe que en el trabajo las cosas no iban bien para Vera. Jin le pregunta a la madre que si vio algo extraño en Vera. Esta le comenta que se la pasaba jugando a un videojuego. Acto seguido, la madre le entrega una especie de casco de metal. Jin llega a su casa y usa el casco de metal para saber a qué jugaba su amiga recién fallecida. Al ponérselo, entra en algo que parece más que un juego porque es demasiado realista. Este juego tomará una gran relevancia en la trama también. Pasan los días. Un día Howie le pide ayuda a Saul. Le da a entender que quiere que la acompañe porque una extraña se le acercó la noche anterior y le dijo que mirara al cielo a la medianoche, diciéndole sarcásticamente: ¿alguna vez el cielo te ha guiñado? Llega la medianoche y ocurre la cosa más loca que un físico puede ver en su vida. El cielo está parpadeando, literal. Ya para terminar este capítulo, se nos enseña una escena en donde Ye Wen-ye le pregunta a su superior sobre qué trata el proyecto al que fue reclutada. Su superior le comenta que el proyecto trata sobre comunicarse con lo que sea que esté allá afuera en el espacio. Esto fue un pequeño resumen del primer capítulo, el cual nos deja información muy valiosa para el resto de los 7 capítulos. Bueno, en resumen, sucesos extraños están pasando, científicos muriendo de formas muy raras, algunos científicos se quitan la vida, otros dejan sus proyectos de lado, tecnología súper avanzada está relacionada con la muerte de algunos científicos, los resultados de algunos experimentos desafían a la física moderna, arrojando datos súper raros, y las cosas a nuestro alrededor no funcionan como deberían. El primer capítulo nos deja varias tramas abiertas, pero que se conectarán entre ellas en un futuro. Para el segundo y tercer capítulo se nos revelan varias cosas por demás de interesantes. Se nos muestra una vista al pasado nuevamente de Ye Wen-ye. En esta, ella tiene una conversación con su colega en donde le plantea una teoría, la cual es la famosa teoría de Fermi. Esta teoría nos propone una pregunta: el universo es vasto e inmenso. Se dice que hay más estrellas en nuestra galaxia que granos de arena en todas las playas de nuestro planeta Tierra. O sea, nuestra galaxia tiene por sí sola miles de millones de soles y planetas orbitando alrededor de ellos. Entonces, ¿dónde están las demás civilizaciones? ¿Por qué no hemos hecho ningún contacto? La paradoja de Fermi para nada hace referencia al número de civilizaciones que tenemos en nuestra galaxia, sino más bien al hecho de por qué no hemos entrado en contacto con ninguna de ellas. Hay muchos motivos, entre ellas serían: simplemente estamos solos. A pesar de la cantidad de estrellas y de planetas que hay en nuestra galaxia, no hubo ni habrá más civilizaciones. Estamos solos. Otra es que somos los únicos, pero siendo la primera civilización de nuestra galaxia, y tal vez la poblaremos de vida algún día. Otra idea sería que hay más civilizaciones, pero somos los más avanzados y ellos apenas están empezando. Somos la última civilización de esta galaxia. Puede que otras avanzadas y no avanzadas ya existieron, no lo sabemos para nada. Otra idea propone que sí hay civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia y en todo el universo entero, pero no les interesamos para nada. Entonces seríamos como animales en un zoológico, parte de la protección de alguna reserva interestelar que preserva la vida o una vaina así. Somos parte de un experimento y la Tierra el laboratorio. Otro punto sería que otras civilizaciones no saben que existimos porque tal vez sean tan avanzadas que nuestras señales serían muy primitivas para ellos. Tal vez estamos demasiado lejos de otras civilizaciones y por eso no hemos hecho ningún contacto. Otra idea relativamente nueva propone que ninguna civilización en su sano juicio enviaría señales para comunicarse con otras especies, porque eso supondría un peligro para ellos. Probablemente existan civilizaciones que solo les interesen conquistar. Al terminar de plantearle la paradoja de Fermi a su colega, Ye Wen-ye le dice que la señal es muy lenta, pero ella encuentra una solución: utilizar el sol de intermediario para que el mensaje viaje más rápido.
y así hacer contacto con alguien o algo allá afuera en el espacio. Esta idea para la ideología comunista le parece aberrante a su superior. El motivo está en que el sol representa al padre. Es una especie de símbolo, o sea, el sol representa al líder de esa nación para ese entonces. Hacer esto los pondría en peligro a todos en el proyecto, por considerarlo un ultraje a la imagen del líder del partido. De todas maneras, Ye Wenye desobedece y decide usar el sol para enviar su mensaje. Durante una breve discusión amistosa con su compañero de trabajo y superior, este le comenta que puede hacer algo por ella. En un campo de trabajo hay alguien que les podría ser de utilidad, alguien que estuvo en la Guardia Roja. Esa persona es Tang Hong-ying, la misma joven que le quitó a su papá enfrente de sus ojos. Ye Wenye decide ir a confrontarla, pero lo que se encuentra es a una persona en estado malogrado y de mentalidad deplorable. En la conversación que tiene con la ejecutora de su padre, esta le comenta que hace 10 años el partido la envió a trabajar a los campos de trigo. Ahí la pasó mal, se le infectó el brazo y se lo amputaron para salvarle la vida. Entre lágrimas, la mujer comenta que solo era una niña cuando hizo esas atrocidades, a lo que Wenye contesta que ella también era una niña. Hong-ying siente envidia por el estatus de Wenye y amargura por tener una vida miserable. Le responde que volvería a romperle el cráneo a su papá. Wenye le pregunta que si no se arrepiente por lo que hizo, a lo que Hong-ying dice: nadie se arrepiente. Este encuentro reabre las cicatrices de Ye Wenye, reavivando su odio. Años después, tal vez 4 años, ella en su espacio de trabajo capta una señal extraña, lo que en un centro de investigación estadounidense sería conocida como la señal WOW. Esta parte de la trama es real, la señal WOW fue de verdad. Ye Wenye decide revisar el mensaje y traducirlo. Para su sorpresa, el mensaje dice lo siguiente: no contesten, soy pacifista en este mundo. Tienen suerte de que yo haya visto su mensaje primero. Les advierto que no contesten. Si contestan, vamos a ir a conquistar su mundo. No contesten. Bien, muchachos, tengo que decir que al leer esta escena en pantalla, fue impactante y perturbadora, ¿ok? La repetí varias veces por la impresión que me daba. Nunca había visto una escena tan tranquila y con tanto impacto. Ye Wenye sale al aire libre a ver el cielo y meditar lo que acaba de ocurrir, pero en su rostro se notan las intenciones que lleva entre manos. Ha vivido una vida miserable desde los 15 años, así que decide hacer lo impensable. Decide responder de forma positiva y hacer caso omiso a la advertencia del alienígena pacifista. Ye Wenye escribe el siguiente mensaje: vengan, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Los ayudaré a conquistar este mundo. Por un momento duda, pero su odio y decepción por la humanidad pueden más. Así que envía el mensaje. Ok, muchachos, aquí sí les digo que esta escena es importantísima, ya que aquí fue donde todo empezó y es donde gira la trama del problema de los 3 cuerpos. Pasándonos a otra trama muy importante para entender la historia, vamos donde Jin. Ella entra nuevamente al juego para entender más de qué trata ese mundo creado virtualmente. El mundo planteado en el juego presenta un mundo inhóspito con temperaturas altas que llegan al extremo y temperaturas bajas muy extremas también. Los NPCs en este juego tienen propiedades un poco raras. Por ejemplo, cuando tienen temperaturas muy altas, estos pasan por un proceso de deshidratación. Se secan y quedan como si fueran de tela. El NPC recoge lo que quedó de la niña y lo da a Jin diciéndole estas palabras: si uno sobrevive, todos sobreviven. El NPC explica que la niña no está muerta, solo está en un estado de suspensión, que para volverla a revivir es necesario hidratarla. Este argumento y otros en el juego son muy importantes para entender el mensaje oculto de este videojuego, hecho por humanos con tecnología alienígena. Jin comprueba que hidratando a la niña, esta vuelve a la normalidad, con la cual se termina encariñando también. Pero tras un evento cataclísmico con temperaturas frías extremas, se rompe en pedazos, lo que también le sucede a los demás NPCs en el juego. Este detalle es muy relevante para entender el mensaje de este mundo. Después del desastre ocurrido, todo se calma.
y un NPC sin presentación ni nombre nos dice que la civilización número 137 fue aniquilada por el frío extremo. Ella les informa que no los salvó, pero estableció la superioridad de la ciencia sobre el misticismo. Se le informa que en el nivel 2 debe de usar la ciencia para salvar a la civilización. Superioridad de la ciencia sobre el misticismo. Esto por los momentos no lo entendemos, pero es un argumento importantísimo. Jin junto a su amigo Jack pasan al nivel 2 del juego, y en este Jin tiene más claro cuál es la solución al problema que aqueja a este mundo ficticio. Le plantea su teoría matemáticamente correcta, argumentando correctamente que el mundo donde ellos están orbita alrededor de 3 soles. Cuando el mundo orbita alrededor de un sol, esa es una era estable, pero cuando orbita alrededor de 2 soles o estos 3 se alinean, eso provoca las eras caóticas. La solución al NPC importante, o sea, a su santidad, de por qué hay eras de estabilidad y eras caóticas, le importa un carajo e igual manda a los dos a que los quemen. En eso todo se va a la mierda, todo es destruido porque entraron en otra era caótica. Aparece el NPC femenino de antes y les informa que la civilización 157 fue destruida por el día trisolar, pero lograron revelar la estructura básica del sistema estelar. Por esto lograron pasar al nivel 3. Después de unos días, Jin y Jack vuelven al juego en un escenario muy extenso, lleno de soldados. Se nos explica que harán unos cálculos con los 30 millones de soldados. Es una escena imponente. Todo esto es para saber cuándo va a suceder la próxima era caótica, como pasó en los niveles 1 y 2. Es una escena impresionante, la verdad. Creo que le faltó más producción o no usar CGI para representar al caballo, pero es un detallazo de escena en cuanto a magnitud. Es una de las mejores escenas de la serie. Como no tuvieron razón, a Jin y Jack los condenan a muerte, pero sucede algo, los 3 soles se alinean nuevamente y todo se va al carajo otra vez. Jin llega a una conclusión de todo este problema, sobre el problema planteado por el videojuego. No tiene una solución. Ella dice lo siguiente: no se trata de resolver el problema de los 3 cuerpos, sino de salvar a estas personas. El conde dijo que la supervivencia lo es todo. Ese es el objetivo del juego, ayudarles a sobrevivir. En eso aparece la tipa otra vez y les dice que la civilización 184 fue destruida por la gravitación acumulada de la Syzygia trisolar, pero que en este juego acertaron cuál era el verdadero objetivo del juego. Ahora avanzaron al nivel 4. Ahora por fin sabremos la verdad. Entran al juego y ya están en el nivel 4. La NPC misteriosa les explica que ninguna computadora puede predecir el problema de los 3 cuerpos a largo plazo. Con 3 soles en el cielo, todas las civilizaciones terminan en un caos. Expone que de algún cataclismo llegará del cual no podrán recuperarse. Su planeta partido a la mitad, aspirado por uno de los soles o expulsado al espacio para siempre. Ella dice que con un planeta condenado, ¿cuál es la solución? Jin le responde que Weir y su amigo intuye buscar un nuevo hogar. La NPC explica que cuando recibieron la invitación a nuestro mundo, ellos ya sabían cuál era su destino. Se nos dice también que ellos construyeron una flota interestelar de 1000 naves y que es la última esperanza de la civilización 9478. Y ya están en camino. O sea, cuando estaba viendo dije en mi cabeza: Dios, está guapísima esta idea, pero es aterradora. Jin le responde: si uno sobrevive, todos sobreviven. Si uno solo sobrevive, todos sobreviven. Haciendo alegoría a la frase dicha dentro del videojuego. Este juego, aunque no lo parezca, nos revela cómo era el mundo de los alienígenas. Cada cierto tiempo eran destruidos para luego volver a resurgir una y otra vez. Debido a las condiciones de su planeta, estos alienígenas evolucionaron para deshidratarse y así quedar en un estado de suspensión o invernación en eras caóticas. Esto lo hacían para cuando llegara la era estable los pudieran hidratar. Esto está confirmado porque aparece en los libros. Puede ser que con cada número de civilizaciones que nos nombraban al final de cada nivel, estas en verdad fueron algunas de sus civilizaciones que desaparecieron. Puede ser verdad porque la NPC, que no es NPC, sino una alienígena comunicándose con ellos en tiempo real.
Al final de la explicación, nombra a la civilización número 9478 como la última en ese planeta enviada a conquistar o exterminar nuestra civilización para ellos poder sobrevivir. Pero ¿por qué contárnoslo si simplemente nos pueden invadir? Ya de por sí son superiores a nosotros, ¿no? Esto se nos explica más adelante. Hay una escena que la primera vez que la vi me pareció muy particular, pero es una escena que nos revela cuál es la esencia y la forma de ser de los alienígenas. El personaje Mike Evans le cuenta un cuento a uno de los alienígenas, concretamente un cuento de la Caperucita Roja. Cualquiera pensaría que es un cuento inocente. La cosa es que mientras se lo va contando, la alienígena no entiende un carajo del cuento. Le pregunta cosas como ¿por qué el lobo se viste de la abuela? ¿Por qué simplemente no le dijo que se la quería comer? Mike le responde que el lobo quería ocultar sus intenciones. ¿Ustedes no ocultan sus intenciones? La alienígena responde a todas sus preguntas, que ellos no entienden. ¿Te lo imaginas? O sea, hasta un niño de 10 años entendería esto, pero la alienígena súper avanzada no lo entiende. Mike les da una metáfora, les da un ejemplo de que sus enemigos son como pestes, irritantes, fáciles de eliminar, son como insectos que se aplastan con el zapato. El tarado prosigue. Ustedes nunca dicen nada que sepan que es falso, no pueden mentir. Resulta que estos seres se comunican con el pensamiento, por lo tanto todo se comunica al momento. Se comunica lo que se sabe. Intrigada por el descubrimiento, el alien pregunta que si miente y Mike le confirma que sí. Todos mentimos a veces. Luego pregunta que si el lobo estaba mintiendo y Mike responde que sí. Por absurdo que parezca, el ser dice que quiere hablar con el lobo, que quiere ir a la casa de la abuela, quiere ir justo donde está el lobo. Mike le responde que eso no es posible porque no es real. El ser no lo entiende y Mike le dice que es un cuento. En resumen, Mike le comenta que ninguno de los personajes existe. La alienígena pregunta que si la historia es una mentira sobre un mentiroso y Mike le contesta que sí. La alienígena medita sobre la revelación de la especie humana y llegan a la conclusión de que no pueden coexistir con mentirosos. Desde ese momento, la alienígena deja de contactar con Mike para siempre. Esta parte de la serie nos revela ciertas cosas. Entre ellas, no pueden mentir porque se comunican entre ellos por la mente. ¿Cómo fue que llegaron a estas condiciones? Solo me puedo imaginar que para sobrevivir debieron implementar ciertas políticas para aumentar la confianza o el control de cada individuo de su especie. Así, sin traiciones y todos viendo en una sola dirección, pudieron trabajar todos juntos por el bien de la especie. Otro detalle que me llamó mucho la atención fue que no tienen ningún concepto sobre qué es un cuento, una historia o incluso una metáfora. Se me viene a la mente que tal vez estos seres no tienen nada relacionado con el arte, como sería la música, dibujo o pintura. ¿Acaso el no tener secretos entre ellos los limitó en su creatividad? ¿O acaso fueron las condiciones de su mundo donde el arte no tenía cabida en su cultura por considerarse inútil? ¿Podría ser que el arte es una cosa única de nosotros que nos diferencia con ellos? Como sea, tendré que leerme los libros para saber cuál es el motivo, si es que se explora a profundidad este tema en los libros. Un equipo de investigación tuvo suerte en recuperar unos datos robados de una computadora, pero esta tenía encriptación cuántica, imposible de descifrar con nuestra tecnología digital, pero deliberadamente la información se desbloquea. Esto es porque los Santi, así llaman a los alienígenas en esta adaptación, quieren que veamos lo que hay dentro. Jin, junto a Thomas Wade, otro personaje que colaboró con la recuperación de la computadora, entran con los cascos del juego para ver qué información hay contenida ahí. Al entrar, se encuentran con la NPC del juego nuevamente, pero esta vez Jin entiende que ese NPC siempre fue uno de los Santi. Ella explica que está ahí para contarles la verdad, porque su especie está acabada. La Santi les pregunta que cuántos años tardarán en llegar a la Tierra, y Jin le dice que 400 años. La Santi dice que por esto ellos están acabados. Ella explica que los humanos han existido por 100.000 años. En ese tiempo, una buena parte de ellos no hemos sido tan diferentes a los simios. ¿Cuánto tiempo tardaron en descubrir la agricultura? Jin responde, tardamos 90.000 años de pasar de cazador-recolector a granjeros.
¿cuánto tardamos en convertirnos en industrialistas? Jin responde, 10.000 años. ¿La energía atómica? Pregunta la Santi. Jin responde, 200 años. ¿Computadoras? ¿La era digital? 50 años, responde Jin. La Santi les pregunta, ¿cuánto creen que tardamos en hacer todo eso? Jin le responde que mucho más que a nosotros. El motivo es que nuestro planeta es mucho más estable. Nuestras catástrofes no son nada comparadas con las de ellos. Nunca hemos tenido que empezar de cero. La Santi argumenta que pasarán 400 años antes de que lleguen. Para ese entonces, nosotros los humanos ya los habremos superado con creces. Destruiríamos su flota y luego iríamos a su mundo a destruirlos. Pero por supuesto que lo haríamos. Ella explica que esto no es una conquista, sino una procesión fúnebre. Lo que quiso decir la Santi con procesión fúnebre es que nos tienen respeto por lo que somos, reconocen nuestro potencial. Por eso nos van a destruir. De hecho, nos van a encaminar directo a nuestra destrucción como debe de ser, pero con respeto ante todo. Thomas argumenta que la única forma de hacerlo es desarmarnos y evitar que avancemos. Él pregunta que si ya pudieron. La Santi responde que sí, van a acabar con nuestra ciencia, que lo harán con los sofones. La Santi explica que un sofón es un protón que ellos transforman en una computadora inteligente. Aquí la cosa se pone más intensa y la Santi habla sobre temas de física cuántica. Ella explica que existen más dimensiones o realidades de las que conocemos y ocupamos. Estas dimensiones están ocultas. Para acceder a ellas lo hacen con fuerza bruta. Canalizan energías que no la podemos imaginar y la comprimen en un solo protón. Canalizándolas, hasta el más pequeño protón se convierte en algo grande. Es ahí cuando ante sus ojos se les revela una computadora del tamaño de un planeta. La Santi dice que enviaron los sofones a la Tierra hace meses y que gracias a las propiedades de un protón, estas cosas les transmiten todo lo que ven al instante, incluso a 4 años luz de distancia. Los enviaron a los lugares donde las mejores mentes estudian la realidad a nivel más fundamental, el acelerador de partículas. Lo que hace es destruir nuestra ciencia que podría destruir a los Santi. Las respuestas a nuestras preguntas se volverán caóticas y absurdas. El universo será un misterio para nosotros para siempre. En lugar de la verdad, nos darán milagros. Envolverán nuestro mundo en ilusiones. Nos harán ver lo que ellos quieran que nosotros veamos. Están en todos lados, siempre observando, revelando nuestros secretos, descubriendo nuestras mentiras y nos enseñarán a temer otra vez. Terminando la escena, los Santis, para intimidarnos y desmoralizarnos, nos dejan un mensaje. Son insectos, haciendo referencia a que somos fáciles de aplastar, o sea, derrotar. Esta es una de las series más esperadas del año. Como ya sabemos, está dirigida por los padres de Juego de Tronos. Todos estábamos de acuerdo con que esa serie terminó mal. Es por esa razón que tenía mis dudas sobre el problema de los 3 cuerpos. En general, al menos para mí, no decepcionó. Me gustan mucho las obras de ciencia ficción y esta serie me encantó. Entre los peros que le encuentro a esta serie serían las actuaciones, que no son muy buenas, que digamos. Tal vez la única actuación destacable es la del actor Benedict Wong, que interpreta a Da Shi, que es un oficial de policía. Pero les quiero comentar que estuve investigando y al parecer los personajes de la serie no son casi destacables. En la obra original lo que importa es la historia. Desconozco si las obras literarias chinas son así, en donde los personajes no tienen tanta relevancia, sino más bien la historia. En cuanto a apartado técnico, tengo que decir que en ciertas ocasiones tiene muy buena pinta, pero a veces se siente que le faltó presupuesto. Tengo entendido que esta es una de las series más caras de Netflix. Este proyecto costó 160 millones de dólares. Es la serie más cara de esta plataforma, o sea, costó 20 millones de dólares por capítulo. Desconozco porque si tuvo un presupuesto tan gordo, hay efectos especiales que se ven un poco baratos, en mi opinión. Sobre la historia que nos cuenta la serie, a mí sencillamente me parece espectacular. Estoy acostumbrado a que me cuenten historias en donde solo nos invaden porque sí, o simplemente los alienígenas que nos invaden y conquistan lo hacen porque esa es su cultura. O nos quieren conquistar porque quieren nuestros recursos o solamente son malvados. Aquí en esta trama la cosa te da un motivo. Los alienígenas que nos quieren invadir hacen lo que cualquier ser vivo haría para lo que está programado, para lo que la evolución lo forjó: sobrevivir. Estos seres solo quieren sobrevivir, negándose a su extinción. Nos quieren destruir, obviamente,
porque somos una amenaza potencial hacia su supervivencia. Al revelarse sus intenciones, solo puedo decir que como espectador me sentí diminuto, como intimidado ante su tecnología y motivaciones, una especie que probablemente sean mucho mejores que nosotros en todo. Puedo decir que sus motivaciones son perturbadoramente coherentes. Si nosotros estuviéramos en su lugar, por supuesto que haríamos lo mismo. Solo puedo decir que el concepto de esta obra me encantó, tanto así que me estoy leyendo el primer libro de esta saga de 3 libros. Hasta los momentos puedo decir que es una obra bien escrita, y a pesar de tener argumentos e ideas de física pura y dura, no es imposible de leer para un lector promedio. Bien, espero que te haya gustado el video. Si quieres apoyar mi trabajo podrías darle un like y comentar qué te ha parecido esta serie, qué está dando de qué hablar. Hasta la próxima. Chao.